El tema de hoy se llama diagnóstico espiritual. He rogado a Dios, de verdad, hermanos, he orado mucho para que Dios transmita lo que me puso y lo que me mostró tan importante que es esto. Acompáñenme a 2 Corintios 13. Yo lo voy a leer, versículo 5. Yo voy a leer en Reina Valera contemporánea, por el título y por lo que queremos extraer. Dice el versículo 5: examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba. Bien, les decía, vamos a iniciar ya la recta final. Y aquí reunidos todos, pues sabemos que esto que hemos estado estudiando, y yo decía en la mañana, pues sí, me he encariñado tanto con esta carta porque me ha enseñado tanto como pastor, como padre, como oveja. Y es una carta muy edificante, de mucho alimento que no tiene desperdicio para nada. Sabes, llevamos 22 enseñanzas de esta carta. Y quizás, sin duda, estoy seguro que pudieron haber sido más, pero el Señor así nos llevó. Hoy es la 23. Solo quiero mencionarles los 3 últimos temas que vimos de esta segunda carta. Vimos gracia en la desgracia, una lección dolorosa pero poderosa, y amor y preocupación por la iglesia. Todos estos del capítulo 12, no sé si alguno lo recuerde. Sí se acuerda, ¿verdad? Sí los trae en su mente. Y yo quiero que los tengan en su mente porque el apóstol Pablo pues es el hilo conductor de lo que venimos estudiando de la carta. Y lo que hoy acabamos de leer precisamente se desprende de este hilo conductor que venimos estudiando del capítulo 12 y así consecutivamente hacia el 11, 10 y en adelante. Pablo nos mostró que él tenía una defensa acerca de su ministerio con los hermanos de Corinto. Tenía una tarea grande que mostrar que esa defensa estaba agrediendo totalmente y directamente al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él lo hacía en la persona de él, pero mostraba la importancia y el efecto que tenía aquella duda y aquellos señalamientos que hacían los de Corinto a Pablo, pegaban directamente al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta recta final que empieza y que inicia Pablo, yo creo que muchos de nosotros no cerraríamos un diálogo, una carta como lo hace Pablo, de esta manera, como lo vamos a ver hoy. Él va directo a la raíz de todos los argumentos y especulaciones en su contra, y él identifica y vuelve a recalcar y vuelve a poner el dedo en la llaga sobre la situación por la cual sucedía todo eso. Y era nada más y nada menos que el pecado, la carnalidad y la inmoralidad que aún había en los hermanos de Corinto. Y es que tenemos que, por eso les digo, es importante y es maravilloso cómo Dios nos va mostrando y nos va dejando enseñanza tras enseñanza a través de un hilo conductor de una carta que no pierde su sentido, pero que abunda en muchos principios al día de hoy. Si nosotros recordamos cómo el contexto inmediato anterior del capítulo 12, en el versículo 21, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente para un entendimiento más claro, cómo Pablo habla acerca de lo que les acabo de decir. Dice el versículo 21, así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados, no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por placeres sensuales. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy, hermanos? Diagnóstico espiritual. Cierren sus ojos, vamos a orar, que Dios nos ayude en esta mañana. Señor mi Dios, Padre, gracias Señor. Gracias por tu palabra, Padre Santo, que nos enseña, nos edifica, nos exhorta, nos conoce como tal y nos desnuda, Señor. No nos deja nada a la imaginación acerca de nosotros.
en cómo estamos contigo, Señor. En esta mañana, Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo se haga presente en nuestros corazones, en el entendimiento y en la facilidad de que yo pueda exponer este tema sencillo y de manera digerible para cada uno de nosotros, Padre. Ayúdame, Señor, te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un diagnóstico espiritual. Quiero que escuchen. ¿Se imaginan un mundo sin sistemas o parámetros de medición? ¿Cómo podríamos medirnos, por ejemplo, la altura? ¿Cómo? Si no tuviéramos un parámetro, un sistema de medición. ¿Cómo podríamos medirnos, por ejemplo, el peso? ¿No? Oye, ¿cuánto pesas? No, pues no sé, algo, ¿no? O imagínate un automóvil sin velocímetro, sin indicadores de gasolina. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo nos manejaríamos? ¿Cómo nos moveríamos? Imagínate qué peligroso salir a la carretera y ¿a cuánto vas? No, pues no sé, ¿cómo no sé? No, pero mira, con la mano aquí en la resistencia del aire creo que voy como a 160, ¿no? Ahorita le bajo, entonces ya regula uno, ya voy a 120. Qué peligroso sería, ¿no? Salir así. Qué peligroso sería salir sin la medición del tanque de gasolina. ¿Y hasta dónde llega? Pues hasta donde me lleva el tanque. Qué tremendo, ¿no? Bueno, pues es riesgoso y es importante e interesante saber que estos sistemas de medición pues nos dan seguridad, nos dan certeza, pero nos da una información necesaria para ver cómo estoy, cómo me estoy manejando. En el sentido espiritual también es igual, hermanos. ¿Cómo poder saber cómo estoy en mi vida espiritual? Yo sé que no hay un espiritualímetro, así le puse. No hay un espiritualímetro como para poder, a ver, ¿cómo vas? No, pues yo ya llegué a la estatura de Cristo. Ahí estoy, mira. No lo hay, pero sí hay una forma hermosa de saberlo, de tener un diagnóstico espiritual, que eso es lo que veremos precisamente hoy. ¿Cómo es? A través de la palabra. Ella nos revela, ella nos muestra, ella se encarga, nos enseña. Es hermoso ver cómo verdaderamente la palabra es viva y eficaz, penetra, entra y no sale vacía, entra y va cortando. Muchas veces el orgullo, no está mi hermanita Atila, pero si no dijera ay, ¿verdad? Un mundo sin parámetros de medición sería un mundo a la deriva. No podríamos hacer una evaluación de cómo estamos físicamente, cómo avanzamos. Hasta en una empresa se mide con indicadores de desempeño. ¿Cómo actuamos con seguridad conforme a los sistemas de seguridad en los carros, en todos lados, como los que he mencionado? En el mundo hay un lema que dice, en un lema de la administración empresarial, que lo que no se puede medir, ¿qué? No se puede mejorar. En fin, si no podemos obtener un diagnóstico, sería muy difícil dejarlo a mi idea, que eso muchas veces sucede en el cristianismo. Cuando tú vas al doctor, ¿qué es lo que deseas? ¿Tener qué? Un diagnóstico, ¿estás de acuerdo? De cómo estás, pero un diagnóstico verdadero, sí, desde luego, deseamos tener salud, pero queremos saber qué está pasando, ¿no? Porque pues yo solamente ahí veo, a través de una radiografía veo la muerte, No sabemos interpretar, por eso necesitamos al doctor que nos interprete, pero necesitamos un diagnóstico real y verdadero. No queremos salir con engaños, no que te digan, no estás bien, no, tú sigue como vas y vas a ver que vas muy bien. No, necesitamos un diagnóstico verdadero. Como tal, tú y yo queremos un diagnóstico del doctor de doctores, ¿o no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí lo quieres? Así es que vamos a ver eso, porque con eso, hermanos, nosotros vamos a entender que lo que vamos a obtener, porque un diagnóstico, pues tú y yo sabemos, es la identificación de la existencia o no de una enfermedad a partir de los síntomas, signos clínicos, para determinar un padecimiento, condición clínica, auxiliándose para ello, en caso necesario, de estudios auxiliares de información y de datos. Eso es diagnóstico médico, por decir, clínico. Lo tomé como para poner una referencia de qué es un diagnóstico. Vamos a obtener datos tuyos y míos.
tuyos y míos, cómo Dios nos ve, cómo Dios nos conoce con su palabra. Así que con eso en nuestro corazón, hermanos, vamos a dejar que sea Dios, que sea Dios, que sea Dios que nos ayude a mostrarnos. Quiero que tengamos en cuenta algo, mis hermanos, y tener presente que Corinto era una iglesia como todas las iglesias, con pecados, con personas que algunos que asistían, pero que todavía no tenían una conversión al Señor, no habían confesado sus pecados al Señor y no habían sido totalmente arrepentidos. Era una iglesia como las de hoy en día. Algunos miembros asisten, pero no hay una conversión como tal al Señor, pero asisten. Por eso Pablo sabía que esta situación provocaba muchas cosas de inestabilidad dentro de la iglesia, porque ellos se estaban dejando permear no tan solo por la falsa doctrina, sino por las malas compañías. Entonces eso estaba totalmente mostrando que el carácter de ellos estaba de alguna manera cambiando. Pablo sabía y conocía eso, y por eso le dice de una manera intimidante a la iglesia de Corinto que va a ir nuevamente. Fíjate cómo lo dice, lo vamos a ver ahorita, 2 de Corintios 13, versículo 2. Les digo que antes de los que pecaron y a todos los demás, que en caso de volver esta vez no seré indulgente. Y esa palabra indulgente es fuerte. Viene del griego domai, feidomai, que es no escatimar y no perdonar. O sea, no se va a tocar el corazón, por así decirlo, en palabras de hoy de nosotros. No me voy a tocar el corazón, voy a aplicar lo que tenga que aplicar, hablando de disciplina. Porque él sabía que en Corinto estaba abundando mucho el pecado. Así es que, hermanos, nosotros tenemos, ¿y cómo lo sabes eso? Bueno, lo vimos y lo leímos en el versículo 21 del capítulo 12. Fíjate, vimos 3 cosas que resaltan en ese último versículo: impureza, inmoralidad sexual y sensualidad. Estas cosas, si no eran atendidas, si solamente se dejaban pasar por alto, que era lo que estaba pasando, la salud espiritual de la iglesia se ve afectada y se veía afectada. Quiero que entiendas, hermanos, que antes de que lleguemos a este versículo 5 y desarrollemos los primeros 5 versículos que veremos hoy, necesitamos tener un contexto de la carta desde la primera hasta la segunda. No voy a leer toda, ni tampoco nos vamos a quedar aquí hasta las 8 de la noche, no te espantes, tranquilo. Pero sí quiero que vean la condición espiritual de la que tenían los hermanos en Corinto. No es para señalarlos, no es para juzgarlos, porque te lo vuelvo a decir, esa iglesia nos revela mucho de la condición del hombre hasta el día de hoy. Y a manera solamente de refrescar y de poder tener una idea, y ya lo vimos, pero poder refrescar y tener impregnado en nosotros qué eran las debilidades tan fuertes por las que estaban pasando. No voy a mencionar muchas, quiero que escuches lo que sucedía y estaban permitiendo y pasando con ellos, para que podamos comprender por qué las palabras tan fuertes, por qué este cierre así tan tajante del apóstol Pablo, por qué este cierre de la carta, en lugar que al rato en el avance de la carta, vamos a ver cómo se despide, ya mejor, pero primero ataca lo que está pasando. Y quiero que escuches nuevamente 1 de Corintios, la primera carta, capítulo 5, versículo 1 en Nueva Traducción Viviente. Aquí lo puedes leer en tus pantallas. Dice: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Hay algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado. ¿Con quién? Con su madrastra. Versículo 2. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían de estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Se los vuelvo a repetir, no tenemos duda que dentro de la iglesia de Corinto hubo personas aún no creyentes por su condición pecaminosa que afectaron a la iglesia. Pablo está alarmado de la insensibilidad de la iglesia hacia la inmoralidad, hasta el punto de tolerar a una persona que asiste,
y que está intimidando con la esposa de su padre. Y lo que les dice, ustedes no han hecho nada al respecto. No se olviden de dónde venimos, ¿eh? O sea, estamos trayendo a nosotros el contexto para poder entender la dimensión de la palabra de Pablo después de decir, no seré indulgente. Pablo continúa instruyendo a la iglesia acerca de las cosas que se deben de hacer cuando este tipo de pecados se presenten dentro de la iglesia. Y lo dice en el versículo en 1 Corintios 9, en Nueva Traducción Viviente. Cuando les escribí anteriormente, 1 Corintios 5, 9, perdón. Cuando les escribí anteriormente les dije que no se relacionaran con personas, ¿sí?, que se entregaban al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Versículo 11. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente. Escucha, esto es bien importante porque nos trae a memoria muchas cosas, ¿eh? Aunque ya estudiamos la carta, y por eso les dije, la llevamos de esa manera, pero sé que podía haber sido más. Pero Dios, en su sabiduría y en la guía del Espíritu, hoy nos vuelve a introducir esto para que no se nos olvide. Versículo 11. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega a qué, hermanos, al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o es estafador. Ni siquiera, ¿qué dice? Coman con esa gente. Miren, a mí me impresionó, porque pues muchos de nosotros conocemos este pasaje y como que siempre se nos queda impregnado o grabado lo del pecado sexual. O que sí es borracho. Pero dice algo que es una palabra y que tiene un impacto bien tremendo: avaro. Wow, qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo, porque Pablo, la ley, o sea, en el corazón de Pablo, inspirado por Dios, pone esto. Y que ni aún así te juntes con él. Avaro, aquel que ostenta el poder, que le gusta estar ahí presente, que le gusta las ganancias, pues ya sabes, deshonestas, que está enfocado solamente en las riquezas. Qué tremendo. Pero quiero decirte algo. Para nosotros el problema no está en el mundo allá afuera, porque ellos viven en pecado. Ellos no conocen el estándar de Cristo. Ellos no conocen eso. Ellos no tienen la sensibilidad del Espíritu Santo con la palabra. Por eso ellos viven de esa manera. No esperes de ellos que vivan de esa manera. El problema está que con alguien que se llame cristiano y viva una vida de pecado. Y tú y yo sabemos, y esto es algo que daña, que mancha el nombre de Cristo, que está deshonrando la iglesia, que está, desde luego, dándole una mala reputación a la santidad del nombre de Cristo y a la sangre alcanzada sobre las almas de Cristo. Qué importante es, acuérdate, diagnóstico espiritual. Quiero que vayamos teniendo eso en el corazón. Pablo dice, y si hay eso, o si hay algo o alguien así entre ustedes, con tales ni comas. Te quiero decir algo, porque esto no es una licencia para ser un ejecutor, ¿eh? Tranquilo, tampoco se trata de eso. Tampoco se trata de ir y ya ni como, ya por qué no. ¿Qué sabe? Tranquilo, tranquilo, que el Señor alumbre con sabiduría y con entendimiento. Esto es una buena advertencia, poco no de Dios, para aquel que estuviera en el supuesto caso de esto, tenga el temor del Señor hoy y diga, no, esto está tremendo. Con Dios no se juega. ¿Cuántos dicen amén? Pablo lo aclara acerca de los de afuera. Fíjense, versículo 12. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Estas cartas son fuertes. Esta doctrina es esencial, necesaria en una iglesia. Cuando se tiene que aplicarlo, vamos a ver ahorita más adelante cómo se aplica esto con sabiduría de Dios,
pero es para restaurar al hermano, no para aplastarlo y aniquilarlo. No, necesitamos, como dice Pablo, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero quiero que vean esto, y esto nos va llevando hacia un entendimiento de que nuestra conducta verdaderamente es importante para el hermano de junto y también para los de afuera. No vivir por lo que digan, es porque me interesa que Dios dice, pero yo soy un testimonio de lo que Dios ha hecho en mí. Por eso es importante, por eso es necesario un diagnóstico, porque ¿cómo estoy? A lo mejor por allá me estoy siguiendo echando mis alcoholes o mis cigarros o algo más, y yo creo que nadie me ha visto, pero hay alguien que te vio, ¿no? Y ¿sabes algo? Sale a la luz, siempre sale. ¿Sí lo saben? Así es que qué bueno es esto, ¿no? Así es que, hermanos, yo quiero que reflexionemos en esto, porque, contéstame, ¿tú crees que haya sido fácil pastorear una iglesia como la de Corinto? ¿Qué crees? No. Y a veces yo digo, y me puse en el corazón y Dios me atravesó, porque a veces nos quejamos de las ovejas, porque me vieron feo, porque hablaron de mí, porque esto y el otro. Ay, no, dice Dios, chécate cómo está esto, No fue fácil, Corinto no fue fácil. Que Dios forje el carácter de los ministros, de nosotros los pastores, que Dios nos haga con piel gruesa y con el corazón grande para amar y para no estar recibiendo lo que muchas veces sucede en una oveja pues todavía inmadura. Esto nos enseña mucho. Por eso les decía, qué tremendo corazón de Pablo como pastor. No los abandona, no los desecha, se sigue esforzando en enseñar la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la que cambia. Esa es la que hay que esforzarnos, hermanos. Cuando seguimos avanzando y nosotros seguimos estudiando las cartas como lo hicimos desde hace un año que iniciamos con la primera carta y ya hoy estamos concluyendo, tú sigues avanzando y yo sé, hay muchas cosas, situaciones, yo lo sé, por las cuales los corintios manifestaban su carne, manifestaban que estaban en pecado. Pero una de las que a mí me impacta mucho, Primera de Corintios 11, Nueva Traducción Viviente, versículo 17, cuando es la práctica de la cena del Señor, dice: en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia, y hasta cierto punto ¿qué? Lo creo. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Vean el cuidado de Dios sobre su iglesia. Ya lo vimos, no voy a regresar a estudiar esto, pero qué tremendo está esto. Pablo está sacando a la luz una acción sobre un sacramento que Dios dejó establecido, que es la cena del Señor, sí, que era santa, que representaba en la memoria de Jesús. Dice, ustedes se reúnen no para lo bueno, pero te digo, hay divisiones entre ustedes, porque había divisiones entre los que más tenían económicamente y los que menos tenían, y hacían sus cenas llamadas ágape, se emborrachaban. Dice, pero sabes, Dios tiene cuidado hasta en eso, porque el que genera divisiones da manifiesto que no es del Señor. Wow. Y esto nos deja atónitos, asombrados, porque muchas veces te enteras, no, pues es que en esa iglesia hubo una división bien tremenda y ya se fueron los que dividieron. Pues claro, ¿quiénes se quedaron? Los que eran del Señor. Esto es tremendo. Más adelante voy a mencionar a Tito, porque Pablo habla y Jesús muestra la importancia de la unidad de la iglesia. Versículo 20 de este mismo de capítulo 11. Cuando ustedes se reúnen, a la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Qué directo Pablo, ¿no? Qué directo. Versículo 21. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no lo comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras otros, ahí está, se emborrachan. Versículo 22. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? Pablo les da a entender, oye, compórtate, esta es la casa santa del Señor. Si tú quieres hacer tu relajo y todo, pues allá tienes tu casa y allá tú y el Señor, ¿no? ¿O de veras quieres deshonrar a la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? ¿Qué se supone que debo de decir? ¿Quieren que los elogie? Pues bien,
de ninguna manera los elogiaré por esto. Quiero que vean, hermanos, porque estamos teniendo el antecedente. Yo sé que lo sabes, ya lo vimos, pero es necesario para poder entender el cierre. Hermanos, la unidad del cuerpo de Cristo habla bien de la iglesia, y la división hace todo lo opuesto, desacredita el nombre del Señor. Fíjate cómo lo dice, y tú lo sabes, en la oración de nuestro Señor Jesucristo en el aposento alto, la importancia de la unidad de la iglesia, cómo Jesús lo tiene y cómo nuestro Dios lo tiene, en qué aspecto tan importante, en qué grado tan importante, perdón. Versículo 21, Juan 17, 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así es que, hermanos, la misión de Cristo y ahora la misión nuestra debe de ser enviados al mundo, pero está íntimamente relacionada con la unidad de la iglesia. El mundo va a creer en la medida en que la unidad de la iglesia está así. En estas cartas yo les dije y les mostré qué triste y qué doloroso es cuando un pastor genera la división. Imagínate, el pastor generando la división, imagínate, haciendo sectores. Dios dice, la unidad de la iglesia manifiesta que yo soy el enviado. Ahí es donde tenemos que aprender, tenemos que ejercer y tenemos que tener el dominio propio, estar en el Señor para no caer y no ser presos ni trampas, ni siquiera del engañoso corazón, y muchas veces engañado cuando vemos que se está gestando un grupito que quiere dividir. ¿Se entiende? 1, 2, 3. ¿Se entiende, hermanos? No, me repito de nuevo, esto es bien importante. ¿Por qué nos cuesta trabajo aceptar esto? Es la verdad. Cosa que no sucedía en los Corintios, no había unidad. Y más allá de eso estaban dañando algo sagrado, la cena del Señor. Y por lo tanto me voy al tercer ejemplo de lo que los Corintios adolecían mucho. Me adelanté hasta el capítulo 11, pero ahora me regreso al capítulo 1. Capítulo 1, primera carta, versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice que yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Y acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Ya lo vimos, lo estudiamos, muy bonito, muy hermoso, muy edificante. La división, ¿qué daño hace a la iglesia? No, yo soy no quiero ni decir de nada, mejor, ¿de quién? De nadie, ¿sale? Yo prefiero esta iglesia, yo prefiero el sur, dice Pablo, tranquilos, agradece donde estás. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tenemos una mejor idea de qué clase de iglesia era la de Corinto, y ahora entendemos por qué Pablo les pide que se examinen a sí mismo y de forma directa y fuerte les escribe y les dice que él no va a ser indulgente. Quería yo traer esto a nuestra memoria porque en esta introducción nos da enseñanza el Señor, En las introducciones nos da enseñanza el Señor, porque nos hace refrescar y nos hace muchas veces, porque a veces cuando estudiamos la primera carta y ya pasamos por las divisiones y a lo mejor ya estoy aquí gestando en el corazón. Así es el humano, hermanos, tranquilos. Pero dice Pablo que para él no es molesto repetir las mismas cosas. Por el contrario, para nosotros es seguro, dicen Filipenses. Y para nosotros es seguro volver a escucharlas. Amén. Segunda de Corintios 13, vamos a leer ahora sí, versículo 1, por favor. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez. Como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente.
Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios. ¿Para qué? Para con vosotros. Versículo 5, donde estamos estudiando: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estés reprobado. Mas espero que conoceréis que nosotros, ¿qué? No estamos reprobados. Hasta ahí. Si Dios nos permite, hasta ahí vamos a ver. Si dije si Dios nos permite. Sabemos que los textos de Pablo, hermanos, como bien lo dice 2 de Pedro 3:16, son complejos, son difíciles. Pero escucha, es que yo sí lees esto y como que ¿qué dice? Son complejos no por lo que él quiere transmitir, sino en cómo pone él su argumento. Y tenemos que meternos hacia ese espíritu de qué es lo que me quiere mostrar. No sé si me explico. ¿Qué es lo que quiere decirme? ¿Por qué escribió eso? ¿Qué había ahí? ¿Sí? Y podemos ver desde inicio la intención de Pablo del tercer viaje hacia ellos, hacia los de Corinto. Ya lo vimos en el capítulo 12, versículo 21, que había aún en ellos pecado, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, contiendas. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Inmundicia, fornicación y lascivia. Es lo que mencionó en el versículo 21. Tú y yo podríamos decir y preguntarnos, como si estuviéramos muy santos y ya muy libres de todo eso desde aquí, desde el 2021, y decir, ¿todavía continuaban con eso? Hermanos, recuerda que representa al hombre y tú y yo somos parte de eso. ¿Cómo puede ser con tanta enseñanza de Pablo, con tanto amor, con tanta humildad, que todavía ellos, los de Corinto, pudieran seguir en esos pecados? ¿Cómo? Pues hermanos, Pablo les hace una advertencia muy fuerte. Había algo, la división era característico. Tú cuando dices, dime una iglesia que estaba en división de la Biblia, luego viene a tu mente, Corinto. ¿Sí o no? Viene así, pues claro. Pablo sabía la importancia, ya lo leímos, como el Señor Jesús en la oración lo dice, la importancia de la unidad. Pero también hay advertencias y estas son claras para nosotros. Tito 3:10, solo léelo, dice: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Vean el cuidado de Dios en la iglesia. Hermanos, esto nos hace meditar cuán importante es para Dios la unión de la iglesia. Estos pecados de relaciones interpersonales, que eso es, no solamente lastiman a los que están involucrados. Nos duele a nosotros los pastores principalmente cuando empezamos a ver cómo se empieza a gestar, a coordinar, cómo empieza Satanás a trabajar en las mentes y empieza ahí y nos duele a los pastores. Pablo lo dice en el capítulo 12, versículo al inicio del 21, que tenga que llorar por los que aún no se han arrepentido y que pecaron anteriormente. Hay dolor por los que aún no se han arrepentido, por los que aún no han cambiado. Hay dolor, hermanos, el pecado causa dolor. Al momento se disfruta, es muy apetecible, wow, como dulce, pero después, wow, es un dolor profundo, no tan solo en el que lo hizo, en el alrededor. Y en un pastor, pues desde luego que duele, hermanos. Pablo usa y utiliza toda la sabiduría de Dios que Dios le da para poder llegar al corazón de los hermanos de Corinto. Porque es como un padre que le duele ver a un hijo que está en rebeldía, que no quiere obedecer, que está en pecado. A Pablo le duele, a ti te duele un hijo así, a ti te lastima, te conmueve ver a que tu hijo no obedezca. Te duele en lo más profundo ver que no atienda. Para un pastor es lo mismo, hermanos. Y Pablo lo que quiere hacer, hermanos, es que con estas palabras fuertes de llamada de atención ya finales, que él no va a ser indulgente, es para hacer reaccionar a los de Corinto, para poder hacerles despertar de ese trance, de esa
droga que genera el pecado, permíteme decirlo así, porque te envuelve, te quita la mentalidad del Señor y estás ahí en ese trance. Y uno espera pacientemente, espera y está en oración. Señor, quita esa barrera, quita esa mentalidad para que podamos llegar y hablar. Porque en el momento en que está ese efecto en el cerebro y en la mente, es imposible poder llegar y hablar, no lo aceptan, hay un rechazo. De inmediato hay una barrera, y por eso Pablo en 2 de Corintios 4:10 dice que nosotros no usamos armas carnales ni de la milicia, son fuertes en palabra, en oración, para derribar argumentos que se levantan en la rebeldía contra el Señor. Pablo está usando la sabiduría de una manera hermosa, con una estrategia que les dice: no seré indulgente. Pero está mostrando el amor. Aquellos que siguen en pecado y que no se han arrepentido, me duele hasta las lágrimas. Pero quiero decirte, no voy a ser indulgente. Y empieza a decir: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Lo vemos en el versículo 1 del capítulo 13. La primera fue cuando plantó en la iglesia de Corinto. La segunda es cuando ya lo vimos en el capítulo 2, en la segunda carta, que cuando hace esa visita dolorosa, cuando se entera de que están tratando de dividir la iglesia, y aquí está anunciando ya la tercera. Pero luego dice algo interesante que tú y yo sabemos y conocemos. Dice: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. ¿Qué hace Pablo? ¿Sabes qué hace Pablo? Toma la sabiduría de Dios, se apega a lo que él sabe y conoce. Él sabía que en la ley, y es algo que se practica durante toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, la utilización de 2 o 3 testigos, 2 o más testigos. La ley lo mencionó, pero se utiliza durante toda la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, este principio. Mira cómo dice Deuteronomio 19, versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de ¿qué, hermanos? De 2 o 3 testigos que se mantendrá la acusación. Qué importante es esto. Por eso yo les decía, piensa por un momento, cuando estábamos en la introducción, tu conducta es importante para tu iglesia. Tu conducta es importante para afuera. Pablo utiliza los principios sabios de Dios para poder determinar si verdaderamente siguen en el pecado o no. ¿Cómo lo va a hacer? Con 2 o 3 testigos. Se los dije que esto lo vemos a lo largo de toda la obra redentora. En el Nuevo Testamento tú y yo conocemos el pasaje como cuando alguien peca contra ti. Y quiero decir algo, ese peca contra ti en el original no es de esa manera como que es solamente contra ti, sino cuando alguien peca en la iglesia. Fíjate cómo lo dice Mateo 18, versículo 15. Ya lo conoces. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice, hermanos? Ve y repréndelo, estando ¿qué? Tú y él solos. Si te oyere, ¿haz qué? Has ganado un hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo ¿qué? A 1 o 2, para que en boca de ¿qué, hermanos? De 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Miren, sabemos de lo que habla el Señor, pero ¿sabes de lo que habla en esencia? Es del perdón hacia un hermano. Cuando alguien ha hecho algo contra ti, lo mejor es acercarte. Y cuando sientes que tienes, lo mejor es acercarte, sin armas, sin armas. Sí, no, luego llegamos ahí con el rifle de las ofensas, la bazuca de lo que posteó en Facebook y todo lo que dijo contra mí, las granadas de lo que le dijo a mi tía, a mi prima y todo lo demás. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí se entiende? Sin armas, lleguen y, hermano, oye, quiero hablar contigo. Y desde ese quiero hablar contigo, ay, está hermoso eso, porque ahí es Dios trabajando, ahí se está mostrando el amor. La importancia de que cuando alguien se acerca a alguien para restablecer una relación, ¿sabes? Es porque hay amor, es porque hay importancia sobre la persona, es porque verdaderamente lo estima uno, porque uno sabe que es del cuerpo de Cristo, que la sangre lo alcanzó, que la sangre lo limpió, que también por él murió Jesús.
Entonces, oye, ¿qué está pasando? Para que ya Satanás no avance. ¿Por qué me dejaste de hablar, por así fuera el caso? ¿Por qué dices eso de mí? ¿Qué está sucediendo, hermano? Hermana, tú y yo somos del Señor. Tú y yo somos hermanos en Cristo. ¿Por qué tomas esas actitudes del mundo? ¿Por qué te comportas así? Dime si hice algo y te pido perdón ahorita delante de todos, pero yo no quiero que entre tú y yo haya eso. No, tú me hiciste eso y nunca te voy a perdonar. Siguiente paso. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende, hermanos? Vean a Pablo utilizar la sabiduría. O sea, Pablo le está diciendo, no voy yo solo. Tu hermanito, el de junto, te conoce y me va a decir cómo estás. Ay, nanita. Es más, tu esposa es la que sí te conoce. Tu esposo sí te conoce. Pues al círculo cercano. ¿Cómo están? Así es que, amados hermanos, es de suma importancia esto, porque Pablo anuncia que va a realizar una disciplina en los de Corinto, pero antes de ejercer la disciplina se iba a asegurar que era correcto por 2 o 3 testigos que avalaran ciertamente que así eran las cosas. Puntos importantes, es que es mucho, por eso les dije, no sé si Dios nos lleve a terminar hoy, pero aquí hay mucho que extraer. Nosotros no podemos dejarnos ni llevar por lo que creo, pienso. Seguramente dijo eso de mí y ya le dejo de hablar. Mira, ¿ya viste? Está hablando con tal, está hablando de ti. ¿Cómo sabes? Lo conozco. Y esas conjeturas llevan al fracaso de la amistad, de la relación interpersonal. No, tranquilo. Oye, pastor, pero hay que tener discernimiento, sí, pero Dios nunca va a provocar la desunidad. Él no está en contra de lo que Él ha escrito. Él está a favor siempre y va a promover siempre lo que ha escrito, que es la unidad. Es que a mí Dios me mostró. Bueno, pues ponte a orar, pero no te va a mostrar que te desunas. O sea, es que me mostró que está en pecado. Habla con Él o utiliza Mateo 18. Amén. Así es que con 2 o 3 testigos para ver si es verdad. Y aquí es donde les digo que ¿quiénes pueden saber más de nosotros? ¿Quiénes? Pues nuestro círculo cercano, nuestros amigos, nuestros best friend, ¿no? Nuestra esposa, nuestro esposo. Oye, hermano, ¿cómo vas con tu matrimonio? A veces nada más con eso. Porque no pueden mentir delante de Dios. ¿Qué está sucediendo? Por eso, hermanos, necesitamos ver esto con la suma importancia que está escrito. Necesitamos saber y conocer los pecados que traía la iglesia de Corinto, toda su condición espiritual, toda esa condición emocional que a veces arrastra a nuestro círculo cercano y a la iglesia. A veces esa condición espiritual no madura, esas emociones no sujetas en el Señor, nos llevan precisamente a contagiar a muchos de cosas que ni han sucedido, ni se han dicho, ni han pasado, pero lo aseguramos. ¿Se entiende? ¿Y qué daño hace, hermanos? ¿Qué daño hace eso en una familia, en una iglesia? ¿Qué daño hace eso? Tenemos que ser sabios en esto. Y por eso los de Corinto, yo me imagino al Espíritu Santo alumbrando a Pablo escribiendo eso, y le dice el Espíritu Santo, tú sabes que ellos dudan de ti, de tu autoridad. Tú sabes que ellos no te tienen por ministro puesto por mí. Escribe lo que sigue. Ve el versículo 2. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente. Y ahora, ausente, lo escribo. A los que antes pecaron y a los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Ya Pablo empieza a entrar de una manera ya más frontal. Ya empieza a decirles y a mostrarles quién lo está dirigiendo. Si uno es sabio cuando es una oveja, te vas a dar cuenta que lo que el pastor busca es la unidad, el amor y el bien tuyo. Cuando el ministro y el pastor está en el Señor, en el temor del Señor, que lo que se dice y que lo que se predica es para la edificación, no para la destrucción.
El púlpito está hecho para proclamar la verdad, la palabra de Dios, para ver a Cristo, para entregarnos a Cristo, para medirnos con Cristo, no con el hombre. ¿Se entiende, hermanos? Por eso Pablo en el texto de hoy menciona esa intencionalidad de por qué los amenaza de esa forma, de no ser indulgente. Pablo no solamente está haciendo, no está amedrentando, como mira, si sigues así, te voy a hacer, y no lo va a hacer. No, él está haciendo una estrategia sabia en el Señor. Hermanos, muchas veces esto nos despierta, nos dicen, oye, no sigas así, estás echando a perder tu matrimonio con esa actitud. Recibe esta palabra del Señor. Si sigues con eso, como sigues, vas hacia lo y te vas a llevar a... Por favor, mira, el Señor dice esto. Pablo es lo que está haciendo. Pablo está queriendo despertar en ellos esto. El Señor, ellos habían conocido al Señor. Él quiere que ellos despierten de ese trance que los tiene el pecado. Y ya luego viene, fíjate, Pablo en el texto, fíjate, menciona la intencionalidad. Y él es sincero. Y él, te digo, que él no está amedrentando como que lo va y no lo va a hacer. No. Fíjate cómo esa sinceridad se ve en el versículo 10, que lo vamos a ver de aquí 8 días. Versículo 10 de este capítulo 2, capítulo 13. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad. Ahí se ve el porqué, la intención de Pablo de decirles, no voy a ser indulgente, no quiero usar la severidad. Cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Hermanos, en otras palabras, vemos a los hermanos de Corinto que están entendiendo la claridad de Pablo. Que sí son palabras amenazantes quizás, pero son para despertar el letargo espiritual en el que se encontraban. Que deben de ver y conocer el amor pastoral de Pablo hacia ellos. No es algo así como decir, pues quieres, pues allá tú sigue con tu vida. ¿Quieres estar en pecado? Pues allá tú, hazle como quieras. Pues ya, yo me limpio las manos, me sacudo los pies y ya. No, Pablo da un paso más allá, avanza. ¿Sí me explicó? Avanza en su amor, en su preocupación, en su entrega. Él quiere evitar la severidad de la disciplina. Es decir, Pablo lo que quiere es encontrarlos en un estado de arrepentimiento, de humildad. Y sí, de decirle, Pablo, yo estaba ahí. ¿Cómo supiste, Pablo? ¿Quién te dijo, Pablo? ¿Por qué? ¿Cómo te enteraste si tú estabas en otro lado? Pues, ¿quién crees? ¿Quién crees? Pablo sabe que al encontrar en ese estado del pecado de los de Corinto, él tiene que ser indulgente con esa condición y él tendrá que ser severo, como lo dice el versículo 10. La palabra severo es una palabra que viene del griego apotomos, cortar con dureza. Y por eso les decía, vean la aplicación de Pablo, porque vimos el ejemplo en 1 Corintios 5 del pecado que estaba de inmoralidad sexual del muchacho que se había metido con la esposa de su padre. No sabemos a ciencia cierta lo que va a decir Pablo a continuación cuando les dice en el 1 Corintios 5:4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, hermanos, solo en este versículo 4 hay mucha enseñanza para nosotros los pastores. La aplicación de la disciplina tiene que ser dirigida por el Señor Jesucristo, guiada por Él, establecida por Él y mandada por Él, con Él presente. Versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Como se los dije, no tenemos a ciencia cierta la definición de tal situación. No hagas conjeturas no. Pero podemos entender que cuando Pablo está diciendo voy a ir y no quiero ser severo, y cuando entiendes la palabra ser severo en griego, que es cortar con dureza, pues imagínate esta severidad que se mostró en este joven que tenía que ser expulsado, entregado a Satanás. Y tú puedes entender, pues ya con la sabiduría de Dios, entregado a Satanás es estar fuera de la iglesia. Estar fuera de la iglesia es no recibir la doctrina, la enseñanza. Cuando dice que la fe viene por él
Oír. Y el oír la palabra de Dios, que es lo que te da paz, que es lo que te da tranquilidad, lo que te da guía, lo que te enseña a caminar en un orden hacia dónde seguir. Y cuando tú dices, aplícale la severidad y córtalo y exponlo a Satanás, ¿de quién se va a alimentar? ¿De quién va a recibir? Por eso cuando Pablo está anunciando, voy a ser severo, yo estoy seguro que los corintios sabían a qué se refería y qué estaba dando a entender. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí me explicó? Es duro, sí, claro. Pero Pablo quiere quitar eso, esa severidad. Él no quiere llegar con esa forma. Él está escribiendo para poder llegar a esa situación de que ellos entendieron y recapacitaron. Por eso es que Pablo les habla de esa manera. Y miren, hermanos, yo creo que esto nos hace ver muchas cosas aquí. Otra de las aplicaciones que podemos ver y principios rápidos a nuestra iglesia al día de hoy es que podemos ver que nosotros no podemos ser indulgentes con el pecado. En la iglesia no se puede ser indulgente con el pecado. Tú y yo sabemos el principio, un poco de levadura, ¿qué dice? Leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso ha sido insistente Dios a través de Pablo y a través de esta carta, de cuidado con las divisiones, cuidado con todos estos pecados, cuidado. Un poco de levadura leuda toda la masa. No podemos ser indulgentes, eso es lo que traemos a principio. La iglesia debe de ser santa porque Él es santo, y no podemos permitir que dentro de la iglesia santa el pecado esté. Tiene que ser tratado. Y yo sé, muchas veces se refrenan y muchas veces hay malos consejos. No vayas con el pastor porque te va a quitar del ministerio. En lugar de que le digas, ve de inmediato, ve, urge que hables con él. Necesitas hablar lo que está sucediendo, lo que está pasando, para que pueda ser sanado. No nos engañemos, hermanos, a Dios nadie lo engaña. A mí y a todos ustedes nos podemos engañar, pero Dios muestra y tarde que temprano sale. Y de verdad, hermanos, lo hemos visto, lo hemos vivido, sale. Así es que no podemos ser indulgentes. Si somos indulgentes con el pecado, tarde que temprano tendremos la cosecha de eso. Porque todo lo que se siembra, todo. Y si somos indulgentes con esa acción, con algún motivo, y que sabemos y estamos, y Dios te ha mostrado, hermanos, solamente tenemos que aplicar la sabiduría, el amor y la guía de Dios en esto. No ser del hombre, no. Por eso se los leí en el versículo 4 de cómo se le aplicó la disciplina a este joven que estaba en adulterio, estando presente el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Fuera mi carne, fuera mi idea, fuera mi emoción, porque podemos fallar, herir, lastimar y hacer mucho daño. En lugar de restablecer, en lugar de restituir, destruimos. Pero para eso, hermanos, las ovejas deben de ser sabias, maduras, porque la disciplina es la extensión del amor sobre sus hijos. Porque el que no es disciplinado, ¿qué es? ¿Es un qué? ¿Es un hijo? ¿Es un qué? Bastardo. Es que lo dicen muy despacito, como que con miedo. No, es un bastardo, dice el Señor. Aquel que no disciplina es un bastardo. ¿Y qué es un bastardo? Un hijo ilegítimo. El Señor, escúchenme, Dios no tiene sobrinos, yo soy un sobrino del Señor. No, ni mucho menos tiene primos, ni tíos, no. El Señor tiene hijos. Hijos. Y si te toca la disciplina, da gracias a Dios, pero corrige. Vete y no peques más. ¿Se entiende? Y fíjense, se los dije porque lo dije de esta manera. El Espíritu Santo, como que yo vi que a Pablo le estaba diciendo, tú sabes que ellos no te respetan porque creen que no tienes autoridad. Porque ellos están acostumbrados a que los abofeteen, los utilicen, los manipulen. Tú sigue así, Pablo, tú habla como yo hablo, con humildad y con sabiduría.
Ve lo que dice el versículo 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. Wow. Ahí leemos entre líneas qué complicado era los de Corinto. No, yo a ti ni te reconozco, tú ni autoridad, tú ni siquiera cobras, ya te acuerdas, ¿verdad? De que no cobraba por exponer. Ni siquiera cobras, quiere decir que no eres bueno. No, tú, ve cómo andas. Sigue el versículo, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Versículo 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Hermanos, nosotros hemos visto alrededor de esta carta que los de Corinto se dejaron seducir hasta apreciar a esos líderes impositivos, autoritarios, dictadores, y al punto que Pablo les dice, 2 de Corintios 11:20, ¿qué les dice? Pues tolerarán si alguno los esclaviza, si alguno los devora, si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece y si alguno les da de bofetadas. En pocas palabras, ya lo vimos y lo acabamos de estudiar. Los de Corinto estaban acostumbrados a la mala vida y ellos con eso decían que el pastor o el ministro o el apóstol tenía autoridad, porque gritaba, porque se enaltecía, porque se enojaba, porque los ofendía, porque los ovejaba, muchísimas cosas. Y a ellos, los Corinto, a eso le atañían autoridad. Qué tremendo, ¿no? Vean, por favor, entiéndanlo, que Dios nos ayude a revelar esto. Porque caso contrario al liderazgo de Pablo, Pablo dice en 2 de Corintios 10:1, nueva traducción viviente, solo la primera frase: ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo. En otras palabras, Pablo dice, ustedes no han sabido apreciar la mansedumbre, la humildad de mi liderazgo. Han preferido las tiranías, el carácter impositivo de los falsos maestros, pensando en que ese carácter demuestra autoridad. Y muchas veces sucede en el siglo XXI eso, hermanos. A veces se tiene el error de esa forma dictatorial y autoritativa de la manifestación de la autoridad de Dios. Muchos piensan que gritando, maltratando, insultando es como se ve la autoridad de Dios. No, hermanos, es todo lo contrario. Por eso cuando Pablo vemos que le dice cómo es su liderazgo, su autoridad, él responde a esa solicitud de los corintios, por así decir, porque él sabía que ellos no estaban reconociendo la autoridad, y les dice que una prueba de que Cristo, de que habla en él, es la siguiente que les va a hablar, y que muchas veces no esperaban que ellos esa fuera. Versículo 3, pues buscas una prueba de que habla Cristo en mí, capítulo 13, perdón, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él en el poder de Dios para con vosotros. En otras palabras, hermanos, si nosotros, lo que Pablo les está diciendo a los de Corinto, si tú ves a Cristo que fue crucificado en debilidad, que él se dejó llevar al matadero, que no abrió la boca, no puso oposición, se entregó por completo, que él pudo haber llamado, él pudo haber clamado, él pudo haber dicho una sola palabra, algo, y se hubiera acabado todo, y se hubiera desatado, bajado, y no le hubieran hecho nada. No, hermanos, Cristo mantuvo su boca cerrada, como lo dice Isaías. Cristo mantuvo su carácter firme ahí en el amor, en la humildad. Cuando Cristo solamente abrió su boca, solamente fue para decirle: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y quiero que entiendas esto, hermanos, porque en el tiempo ese, en el contexto que está sucediendo y que está escribiendo Pablo, en el tiempo de los romanos, eso era debilidad. La humildad era debilidad. Los romanos no tenían la mínima compasión por nadie, por ninguno de sus enemigos, menos. Por el contrario, eran sanguinarios. Pablo agarra y toma el mayor ejemplo que tú y yo debemos de tomar hoy en nuestro diagnóstico espiritual: a Cristo. Vean a Cristo. Así dice Pablo: me defiendo como Cristo, callado, aguantando,
tu pecado, tu error sobre mí. Callado, por amor a ti. Hermanos, esto es algo hermoso porque nosotros no subimos la voz. Nosotros no nos sentenciamos, señalamos. No. Nosotros tenemos que aguantar como Cristo aguantó. Y esa es la autoridad del Señor para edificar, para construir, para levantar. Esa es la autoridad. Nosotros somos débiles en Él y eso es algo que quiero que tengamos muy claro. Un pastor, escucha, no tiene autoridad propia para levantar, para sostener, para guiar, para prevalecer la obra del Señor. Un pastor no tiene la autoridad, es Cristo la autoridad máxima del pastor y de la iglesia. Ahorita lo vamos a ver. El mundo juzga y se deja llevar por la fortaleza de los hombres, por el tono de voz, por la posición, por el rango, por la manera que se impone, por la mirada, por todo eso, por lo externo. Y él dice, wow, ese es un pastor, es un ministro, no, hermanos. Dios ve el interior, el corazón. No es en la fuerza y en el poder. Dios es totalmente opuesto a esto. Lamentablemente nosotros, y digo todos, y dije todos, nosotros, todos, el hombre, somos adictos al poder. No, pastor, yo, hermanos, todos, y a la gloria humana, todos. Nos encanta que nos digan cuánto sabes, cuánto conoces, qué bien te ves, todo, dije todos, hermanos, todos. Pablo dice, esto no es así. Para Dios un nombre de Él no es por su fuerza física, ni por su voz altisonante, ni por su mirada intimidante. No, es una personalidad mansa, humilde, cuya fortaleza es cuando precisamente son sometidos a presiones y que no permiten que pierdan el control de sus emociones, en su voz, en su fuerza física y en su temperamento. La pregunta para nuestro diagnóstico, todavía no entramos al diagnóstico, pero yo creo que ya el Señor nos empieza a mostrar mucho de las debilidades que tenemos. La pregunta para que empieces a hacer tu diagnóstico, y mi diagnóstico es, ¿cómo reaccionas ante las presiones? ¿Cómo? ¿Cómo contestas? ¿Manso y humilde? ¿O atacas? Amados hermanos, piensa por un momento esto. ¿Se necesitó más fortaleza interior estar en la cruz que estar abajo puyando con la lanza en un costado? Se necesitó más fuerza espiritual, más fuerza interior, soportar el camino a la cruz, las vejaciones, las palabras, las humillaciones, los látigos y todo, que hacer todo lo que hacían aquellos débiles hacia el Señor. Se necesitó más carácter. Y esto quiero que lo sepas, hermanos. La cruz es como que un parámetro para nuestro diagnóstico. Quiero que lo veas así. Nuestra pecaminosidad lo llevó ahí, nuestra falta de humildad lo llevó ahí, nuestra falta de madurez lo llevó ahí, nuestras envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, lascivias, adulterios, lo llevó ahí. ¿O no, hermanos? ¿No? Para los romanos y griegos la humildad era señal de debilidad. Pero para un hijo de Dios, escucha, para un hijo de Dios la humildad es una marca. Es una marca de la fortaleza en Él. Es una marca. Cuando tú tienes en el corazón ese deseo de ser como Él, en la humildad, perdonas los errores, perdonas las fallas, toleras. Y como dijimos hace rato, la aplicación de cómo puedes restablecer la amistad o la unidad. Hay otra cosa que nos enseña en estos capítulos, en estos versículos 3 y 4. Recuerda de dónde nos está llevando Pablo. Pablo le están cuestionando que él no tiene autoridad. Y él les dice,
les daré todas las pruebas que quieren. En Nueva Traducción Viviente estoy leyendo versículo 3. Les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Cristo no es débil cuando trata con ustedes. Es poderoso, y lo subrayé en esta parte. Cristo no es débil cuando trata con ustedes. Escucha, es poderoso entre ustedes. Versículo 4. Aunque fue crucificado en debilidad, ahora vive por el poder de Dios. Nosotros también somos débiles, al igual que Cristo lo fue. Pero cuando tratemos con ustedes. Primero dijo, Cristo no es débil cuando trata con ustedes. ¿Cómo trata Cristo con cada uno de nosotros? A través de nosotros. Pero cuando tratemos con ustedes, estaremos vivos con Él y tendremos el poder de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Esto no es otra cosa que la autoridad que se tiene es por parte de Dios. Es la palabra, hermanos. Por eso, cuando la palabra es el pilar más importante en la congregación, y escucha, y se vive, importante, ¿eh? Desde el púlpito hacia todos, y se vive, y se enseña. Entonces solamente es cuando esa iglesia tiene la autoridad de Dios. Tiene la autoridad de Dios. ¿Quién es la palabra? Se entiende que dice cuando la palabra es el pilar más importante de la congregación. Lo contesta la Biblia. Juan 1:1, traducción lenguaje actual, por favor. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es ¿quién? La palabra. La palabra estaba con Dios. ¿Y la palabra? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo Cristo es nuestro diagnóstico? Ve el ejemplo de Cristo y ahora vamos a evaluarnos conforme a ese ejemplo. Y vamos a tener un diagnóstico preciso. Vamos a pasar al versículo base de nuestra enseñanza de hoy. Versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Quiero aclarar algo. Pablo no les está diciendo que si son o no son creyentes. Él está refiriendo, examínate si estás en la fe. Pruébate a ti mismo. ¿O no te conoces a ti mismo que Jesucristo está en ti? A menos que estés reprobado. Y cuando eso hace Pablo le está pidiendo a los corintios que se examinen para ver si están en la fe. Y es como decir, es como si Pablo les dijera, si yo estoy mal, entonces por medio de quién o de cuál mensaje tú crees. Porque yo fui el que establecí la iglesia. Yo fui el que inicié, el que enseñé. Si ustedes dicen que están en la fe, pues es que precisamente es eso, que Cristo está en ti, que estás escuchando este mensaje y que quizás te está poniendo a reflexionar el Señor, que te ha mostrado en las áreas que aún tienes debilidad, que aún no han sido arrepentidas ante el Señor. Bueno, pues si eso está sucediendo es un indicativo que tú has escuchado el mensaje de salvación, que lo has aceptado y que has sido expuesto de una manera sana para que surtiera el efecto en ti y hoy puedas hacer un diagnóstico de todo lo que has escuchado y realmente al salir de aquí harás lo necesario para no volver atrás. Eso es lo que en pocas palabras le dijo Pablo a los Corintios y Dios a ustedes. Ya espero que se entienda, hermanos. Esta autoevaluación debe llevarnos a meditar y pensar, y ya lo vimos, ¿cómo te ve mi esposa? ¿Cómo te ve mi esposo? ¿Cómo te ven mis hijos? ¿Te dedicas a la palabra? ¿Realmente te esfuerzas, te esmeras, estudias? ¿Y después la vives? ¿Cómo estás? Es un diagnóstico bueno que hay que ver. ¿Y por qué? ¿Por qué me refiero a ellos? Porque Pablo dice con 2 o 3 testigos y tenemos que entenderlo con los más cercanos. Hermanos, esta autoevaluación necesita humildad. Si no hay humildad no podemos autoevaluarnos. Yo sí estoy en la fe, pastor, y yo ahí voy caminando poco a poco y voy haciendo pues ahí más o menos lo que... No, hermano, hoy Dios quiere despertar de este letargo espiritual. No es vivir de apariencias ni tomar en suma importancia lo que otros piensan, porque sabemos que es Dios quien me debe importar qué piensa de mí. Pero mi amor por Dios se verá reflejado en el trato a mis más cercanos, a mis hermanos, y esto es verdaderamente reflejo del amor que yo tengo con Dios. ¿Quieres verlo? Mateo 22, versículo 37. Tú y yo lo conocemos. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿qué? Con todo tu corazón,
y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Amarás a quién? A tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, ¿qué, hermanos? Toda la ley y los profetas. Esta es una buena característica esencial para tomarlo como parámetro de mi diagnóstico. ¿Amo al Señor con todo mi corazón? ¿Con toda mi alma? ¿Amo a mi prójimo? ¿Amo a mi hermano? Porque, ¿sabes? Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es? ¿Qué dice? Mentiroso. Vuelvo a leerlo, es importante. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, otra evidencia, y quiero mostrar muy pocas, hay muchas, pero solamente para hacernos un autoanálisis, hacer un diagnóstico de aquí todos. ¿Cómo andamos en esto? Otra de las evidencias que verdaderamente se notan, se reflejan, ¿cómo ando en mi situación espiritual? Hebreos 10, nueva traducción viviente, versículo 25. Lo conoces y lo conocemos todo. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que es el día de su regreso, se acerca. Bueno, pues creo que este versículo impacta a muchos. Hay algunos que se congregan una vez cada 3 meses. Hay unos que se congregan una vez al mes. Hay unos que ya ni siquiera se congregan, porque como dicen, ahora pues lo veo en internet y ahí estoy. La instrucción es congregarse. Congregarse. Pero hay unos puntos muy importantes. ¿Por qué no debemos de dejarnos de congregar? Primero, animémonos, porque nos anima a ver a un hermano. ¿No te anima a ver a un hermano aquí? Dime, ¿sí o no? ¿Verdad que sí anima? Es un gozo verlos. Nos anima, nos mueve, nos motiva. Pero dice el principal motivo por qué no debo de dejarme de congregar. Porque sobre todo ahora que el día de su regreso, ¿qué? Se acerca. Hermanos, lejos del Señor, desconectados de la fuente, pues es que yo caigo presa muy fácil de todo lo que anterior éramos. Muy fácil. No, pero es que yo trabajo, pastor. Bueno, pues que bueno, está bien que trabajes, ponte a orar para que el Señor tiene el poder. ¿Cuántos creen? El Señor tiene el poder ¿tú crees que se va a contradecir? No, hermano, el Señor tiene el poder sobre todo. Hay que creerle. Otro de los parámetros para que nuestro diagnóstico de aquí pues más o menos salga así, que nos podamos ver cómo estamos en la fe, es cómo enfrentas o cómo asumes o cómo tomas las pruebas, las tormentas de la vida. ¿Cómo las enfrentas? ¿Cómo te toman? ¿Pierdes el control? ¿Te desesperas? ¿O tienes paz? Y sobre todas las cosas, sabes que dentro de esa debilidad Dios se está manifestando con poder. Tomé el ejemplo de Pedro, pero hay muchos. Está Santiago, tomé el ejemplo de Pablo porque estamos estudiando la carta, pero hay muchos. Está Pedro, primera de Pedro 5:10, está Santiago, donde nos habla acerca de las tribulaciones y pruebas. Pero escucha 2 de Corintios 12:9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo enfrentamos esas situaciones, hermanos? Tenemos que saber cómo pararnos ante las circunstancias de la vida de un mundo caído. Eso, sin duda, nos vamos a encontrar con pruebas, con circunstancias adversas, enfermedades, pérdidas de seres queridos, como hoy ha sucedido. Y yo sé que hay muchos más parámetros como para poder tomar un diagnóstico, pero creo que algunos de estos nos está ayudando a ver más o menos cómo estoy. Hay las dos esenciales que vi al inicio, pero cómo ando de esperanza,
estoy sin esperanza, estoy sin gozo, estoy todo triste, todo afligido. ¿Cómo viene a mí? Las situaciones de la vida, de las circunstancias, luego nos impactan y nos hace perder el control. Hermanos, hay que estar en el Señor. Nuestra confianza, cuando uno se desestabiliza, es porque muestra la debilidad, la desconfianza que tiene uno en el Señor. Eso es. Cuando uno afrenta las situaciones, pues mira, yo lo tenía así, pero sabes, yo confío en Dios y Dios tiene una mejor visión de todo lo que está sucediendo en mi vida. Y sé que Él tiene algo mejor de lo que va a venir. Amén. Hagamos nuestro estudio, nuestro análisis interno, hermanos, porque los corintios, al ver esto y al hacerlos reflexionar sobre que si estaban en la fe, Pablo les dice, si es que estás en la fe, ¿sabes? Es la primera evidencia de que cuando tú escuchaste el mensaje a través de lo que yo dije, tenía el poder de Dios. Y eso tiene dos respuestas. Una, que soy ministro del Señor. Y dos, que tú eres un hijo de Dios, pero que tienes que volver al redil. Es lo que Pablo les estaba diciendo. Pero yo no me quiero ir de aquí y no me quiero salir de aquí si hay alguien aquí que por primera vez está escuchando o que quizás todavía no ha llegado a los pies del Señor, no se ha puesto a cuentas con Él. Yo quiero darte un ejemplo nada más de lo que dice la Escritura, para que lo tengas como consejo hoy y que en tu corazón lo guardes. Apocalipsis 20:11, fíjate lo que dice. El título ahí dice: el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Me refiero a ti, me dirijo a ti, quizás que me estés viendo o me vayas a ver después. Dios quiere decirte esto. Hay un juicio que va a haber al final de los tiempos que Dios va a hacer, donde todos van a estar, no importa el poder económico, no importa el tamaño que tengan, grandes y pequeños, se refiere a eso la Biblia. No importa lo que puedas haber logrado en esta vida, sin Cristo vas a estar ahí delante de Él. Si tuviste mucho, si tuviste poco, vas a estar delante de Él. Eso se refiere en el versículo 12, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, de pie porque se va a hacer el juicio, se va a dictar la sentencia. Y los libros fueron abiertos. ¿Cuáles libros, hermanos? 66 libros. Bueno. 66 libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. ¿Cuál? A ver, Wenceslao Jiménez. No, ya. Ay, sí, estoy seguro que no hay ninguno. Wenceslao Jiménez. A ver. No está. Ok, Wenceslao, fíjate. Tú en 1973 te robaste un dulce de la tienda de... Ay, por favor, ese es pecado, Wenceslao. Estás ante la santidad. Ok, sigo avanzando. Fíjate, y mi palabra dice, los libros fueron abiertos. Entonces dice en Éxodo 20, no robarás. Y tú robaste. Fíjate, dice en 1 Corintios 6, no fornicarás, no adulterarás. Y tú en 1900 avanzaste, creciste, y en 1982 adulteraste. Bueno, pero pues ese fue un desliz. Mi palabra dice, no adulterarás. Sigo avanzando, y dice Mateo 6, que todo aquel que codicia, que ve con codicia a una mujer, ya en su corazón. ¿Y tú? Tengo toda esta libreta llena de las veces que viste a las mujeres así. Pero bueno, ¿y entonces qué puedes? Ya nada. Ya nada. Era en la tierra con Cristo, con mi Hijo. A eso se refiere cuando los libros fueron abiertos y revisaron y se juzgaron según sus obras. Yo quiero que te lleves esto hoy. ¿Por qué? Porque para los Corintios pues tenemos que hacer nuestra autorreflexión.
para los hijos de Dios. Y esta es una muy buena oportunidad, no la deseches, porque algún día vas a darte cuenta, estoy seguro, como muchos se van a dar cuenta que el cristianismo era verdadero, que Cristo era real, que Cristo vino a esta tierra a morir por los pecados de la humanidad, para que todo aquel que en Él crea se arrepienta y tenga vida eterna, para que no estemos en ese juicio de trono blanco, para que estemos en el tribunal de Cristo, donde nuestras coronas serán dadas. Entonces nosotros hoy tenemos una gran oportunidad para los que tenemos que hacer nuestra autorreflexión, nuestro diagnóstico espiritual. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo estoy tratando al interior de mi casa? ¿Cómo me estoy llevando? ¿Cómo me llevo con mis hermanos? ¿Cómo soy fiel con el Señor? Y entiéndelo, fiel en todos los aspectos. Fiel. Así es que cuando los corintios entendieron que ellos sí estaban en la fe y que habían creído en el Señor y que el Señor les había movido con las palabras de Pablo, entonces termina Pablo diciendo, y con esto termino, el versículo 6, Nueva Traducción Viviente: al ponerse a prueba, les dice Pablo, al ponerse a prueba, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Qué hermoso forma de venir a sellar todo lo que nos ha estado explicando durante todos los capítulos de la segunda carta. La defensa de su ministerio, la defensa de su ministerio. Al ponerse a prueba, ¿y cómo les está respondiendo eso a los corintios? Pues que cuando se ponían a prueba se iban a dar cuenta que eran de Dios, que ya estaban en el Señor, y de inmediatamente el Señor les iba a decir: creíste cuando Pablo te proclamó la verdad. Reconócela a Pablo como tu autoridad en el Señor, como un apóstol enviado por mí. Hermanos, ¿qué vemos? Pues vemos un amor de un pastor que nos hace pensar, reflexionar, meditar en nuestra condición espiritual. Vemos cómo el Señor nos enseña a través de todo esto a cuidar nuestra conducta, nuestro testimonio aquí y afuera, hacer de una sola pieza aquí y afuera. Hermanos, esto es real. Yo sé que muchos esperarían otra oportunidad como el que le dice: ve a mi familia y llévale a los profetas y dile que crean. ¿Se acuerdan en Lucas? Ya no. Hoy es aquí, hermanos, la oportunidad. Hoy nos toca reflexionar. Como hijos de Dios nos toca hacer nuestra autorreflexión, examinarnos. ¿Estoy en el Señor? Sí, desde luego. Ahora, ¿cómo me he comportado? ¿Cómo he llevado a cabo su palabra? ¿Cómo he llevado a cabo todo lo que he escuchado, todo lo que he aprendido? ¿Hay rencor en mi corazón contra algún hermano? ¿Hay algún enojo? ¿Hay alguna carga? Pues es hora de pararse y perdonarse y limpiarnos y caminar sin carga, hermanos. Corramos esta carrera sin peso. Despojémonos de todo peso. ¿Para qué? Para caminar ligero, hermanos. Para ser de bendición, para ayudar. Yo creo que Dios nos ha hablado el día de hoy y nos ha enseñado mucho acerca de lo que un ministro ama, quiere a su iglesia, pero la iglesia también ama y quiere al Señor y busca en congruencia y en unidad crecer juntos. Amén. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Leímos en Hebreos 10:25 que el día se acerca. Él viene. Y Él viene por una iglesia santa, hermanos. Es eso por lo que Él viene. Y esto que acabamos de ver es precisamente para purificarnos, limpiarnos, caminar con Él con manos santas. Él viene, pronto viene, hermanos. Ni siquiera tengo que decirles, las noticias están ahí. Tú y yo sabemos y conocemos todo lo que está sucediendo, tanto naturalmente, políticamente, socialmente, mundialmente. Anuncios que ya se ve su llegada, que ya anuncia su llegada.
¿Cuándo? Solo Él sabe. Pero estamos preparando la novia. Y la novia tiene que ser santa, tiene que estar lista y preparada para cuando Él venga. Señor del cielo, mi Dios, Padre, gracias, Señor. Gracias te damos por este día y por tu palabra pronunciada el día de hoy, Señor. Gracias. Te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo haga la obra en esos corazones, Señor. Que te ruego, mi Señor, que tú nos dirijas sabiamente. Quítanos, Padre, de nuestro corazón esos rasgos que hoy vimos. Hay muchos rasgos todavía, Señor, que a ti te estorban, que te afectan, Padre. Para que nosotros crezcamos, Padre, en santidad. Que crezcamos, Señor. Que crezcamos y que maduremos, Padre. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Y mi Dios, en esta mañana que he escuchado, yo haré mi diagnóstico. Haré mi diagnóstico y me pondré a cuentas contigo, Señor, porque quiero estar contigo en aquel día, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Cántenle al Señor. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, esperaré. Tú vendrás por mí. Queremos estar listos para tu venida, Señor, y que nos encuentres en obediencia a tu palabra. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, esperaré. Tú vendrás por mí. Dile al Señor. Ven, Señor, límpiame, una novia pura. Yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura. Yo quiero ser, santifícame, transfórmame. Viviendo en santidad.
una iglesia pura que vive en santidad. Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura que vive en santidad. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Oh, ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Viviendo en santidad, te esperaré, te esperaré, te esperaré, te esperaré. Yo te esperaré, Señor, oh, ven, te esperaré.